Bueno, llegamos a la transformación inversión. ¿Sí? La transformación inversión sí está definida como f que va. Ahora les voy a decir lo que es esto. C estrella en C estrella. C es el conjunto de los números complejos, ¿sí? C estrella en C estrella, tal que W es igual a f de z igual a 1 sobre z. ¿Qué es C estrella? C estrella es lo que se llama plano complejo ampliado. ¿Y cómo se define? Bueno, acá lo tenemos. El plano complejo ampliado, C estrella, se lo define como el plano complejo, C, ¿sí? Que por lo general, cuando hablamos del plano complejo C, estamos hablando de complejos finitos, unión, un símbolo, ¿sí? Que si ustedes miran bien es el infinito con una C chiquita abajo, que sería el infinito complejo, ¿sí? El infinito complejo se lo conoce también como punto impropio. Y acá quiero hacer una salvedad, porque acá no es como en análisis que existe el más infinito o el menos infinito, acá no, porque como estamos hablando de puntos del plano, ¿sí? Entonces directamente se lo llama infinito. El infinito complejo podemos pensarlo como un número complejo cuyo módulo es infinito. ¿En qué dirección? En cualquier dirección. Es decir, que el infinito complejo puede estar, para que se entienda, hacia las y positivas, y negativas, hacia las x positivas, x negativas, en cualquier dirección. El infinito complejo puede estar en cualquier dirección. Esto lo aclaro, ¿sí? Por eso digo que acá no existe el más infinito o el menos infinito, no. Simplemente es un símbolo que nos representa un número complejo cuyo módulo es infinito. Es decir, que está muy lejos en el infinito del origen, en cualquier dirección, ¿sí? Entonces, si al conjunto de los números complejos le agregamos este nuevo símbolo, ¿sí? Que me representa el infinito complejo, vamos a tener lo que se llama el plano complejo ampliado. ¿Y por qué hay que agregarlo? Porque el problema es que la transformación 1 sobre z no está definida para el 0. Para z igual 0, 1 sobre 0, ¿sí? No está definido. Tampoco los complejos. Como no está definido los reales, tampoco está definido los complejos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros en el plano z tenemos alguna región, tenemos un conjunto de puntos que contiene al 0, que pasa por el 0 o que contiene al 0, ¿sí? Entonces el 0 no tendría imagen en el plano W. Entonces, de alguna manera, vamos a tener que definir la imagen en el 0, ¿sí? Y acá esto se lo define, esto es una definición, para justamente poder incluir al 0, porque si no tenemos problemas. Entonces, si z es distinto del infinito complejo, ¿sí? Se define que infinito más z es igual a z más infinito igual a infinito. Esto para cualquier z finito. Cualquier complejo z más infinito, eso nos va a dar infinito o infinito complejo, o punto impropio, como quieran llamarlo. Fíjense que acá sí se define el cociente, un número z distinto del infinito, ¿no? Un número z dividido infinito, eso nos va a dar 0. Z dividido infinito, eso nos va a dar 0. Y si z es distinto de 0, del complejo nulo, cualquier complejo z multiplicado por infinito, eso nos va a dar infinito. Y acá también se define z dividido 0, infinito. Así que z dividido infinito va a ser 0 complejo, y z dividido 0 complejo va a ser infinito complejo. Esas operaciones, como digo, se definen. Entonces, de esta manera, ahora sí, esta función, el 0, va a tener imagen. La imagen del 0 va a ser el infinito, ¿sí? Va a ser el infinito complejo. Entonces vamos a estar trabajando en lo que se llama el plano complejo ampliado, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué se llama inversión, o por qué se la conoce como inversión. Porque inversión significa que invierte algo, y de hecho es así. De hecho es así. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, una transformación inversión? ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y esto dónde lo puedo utilizar? Bueno, tiene varias aplicaciones, obviamente. Pero en el caso, por ejemplo, para ingeniería, y en el caso de para ingeniería electrónica, ¿sí? Por ejemplo, esto aparece en una materia, esto lo van a volver a ver, lo van a volver a tocar en una materia que se llama medios de enlace. Y en medios de enlace, ¿sí? Van a trabajar con lo que se llama la carta de Smith, que es un tipo de nomograma. Nomograma me refiero que es una representación gráfica, ¿sí? Es un tipo de nomograma usado, como decíamos,
en ingeniería, principalmente en ingeniería eléctrica y en ingeniería de telecomunicaciones, que muestra cómo varía la impedancia compleja de una línea de transmisión a lo largo de su longitud, ¿sí? Esa es, por ejemplo, lo que representa la carta de Smith, que Smith, S-M-I-T-H, si de hecho lo googlean van a ver, y van a ver unas representaciones desde el punto de vista geométrico muy interesantes, donde ahí aparece la transformación inversión, porque transforma circunferencias, como vamos a ver, circunferencias en rectas, rectas en circunferencias, y principalmente una red cartesiana la va a transformar en un conjunto de circunferencias no concéntricas. Va a aparecer una representación muy interesante, ¿sí? Como decía, esto ustedes después lo van a trabajar en mayor detalle en esta otra materia, ¿sí? En medios de enlace, pero además también tiene otras aplicaciones, ¿sí? En lo que se llama diagramas circulares, por ejemplo, para ingeniería eléctrica, también en ingeniería mecánica o en física. También vamos a encontrar aplicaciones, pero ahora por lo pronto, ¿no? Para lo que es ingeniería electrónica, esto sí tiene incidencia en ese tema específico que ustedes seguramente lo van a ver. Simplemente como comentario, ¿no? Como comentario para tener una idea de dónde puedo yo encontrar estas transformaciones, o en particular esta transformación inversión, ¿no? Decíamos entonces, si ustedes miran bien ahora, al incluir el cero y el infinito, vamos a tener que la transformación inversión es biyectiva. Entonces, si tenemos f del plano complejo ampliado al plano complejo ampliado, tal que w es igual a f de z igual a 1 sobre z, ¿sí? Si reemplazamos a w por u más ib y a z por x más y, y trabajamos un poquito, ¿no? 1 sobre x más y, trabajamos un poquito la expresión algebraica, podemos encontrar la parte real y la parte imaginaria de la transformación o de la función 1 sobre z. ¿Quiénes van a ser? Bueno, la u va a ser x sobre x cuadrado más y cuadrado, y b va a ser menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Estas van a ser las ecuaciones de la transformación w igual 1 sobre z, o de la transformación ef, ¿sí? Bien, decíamos, como la transformación w igual 1 sobre z es biyectiva, podemos tener su inversa. La inversa f a la menos 1 va a ir del plano complejo ampliado al plano complejo ampliado, ¿sí? Tal que ahora vamos a tener z igual f a la menos 1 de w, es decir, 1 sobre w. Si acá hacemos lo mismo, reemplazamos a z por x más y reemplazamos a w por u más ib, ¿sí? Y acá también trabajamos un poquito algebraicamente, podemos encontrar la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? De la función inversa. Acá va a ser, fíjense que son muy parecidas, pero simplemente están cambiadas las letras. X va a ser igual a 1 a u, x va a ser igual a u sobre u cuadrado más b cuadrado, y y va a ser igual a menos b sobre u cuadrado más b cuadrado. Y estas van a ser las ecuaciones de transformación, pero de la transformación inversa, ¿ven? T a la menos 1. Entonces acá tenemos las ecuaciones de la transformación de f, y acá tenemos las ecuaciones de la transformación de f a la menos 1. ¿Por qué yo planteo las dos? Porque, como vamos a ver ahora, las vamos a necesitar, las vamos a utilizar. Decíamos, ¿por qué se la llama transformación inversión? Porque, por ejemplo, y acá lo muestro con un ejemplo. Supongamos que tenemos, fíjense, tenemos una circunferencia centrada en el origen de radio 1, ¿sí? Que serían todos los puntos que estarían ubicados sobre la línea verde. Dentro, tenemos pintado de color rojo, sería el círculo. Ese sería el círculo centrado en el origen de radio 1. ¿Sí? Y lo que está pintado en azul es lo que está por fuera del círculo centrado en el origen de radio 1, ¿sí? Es decir, que tenemos tres regiones. Tenemos lo que está dentro de la circunferencia con rojo, la circunferencia propiamente dicha con verde, y lo que está por fuera de la circunferencia, ¿sí? En azul. La transformación inversión lo que hace es, en este caso, invertirme los puntos. ¿Qué significa? La transformación inversión, como vamos a ver ahora, los puntos de la circunferencia centrados en el origen de radio 1, los puntos de la curva, ¿sí? De la circunferencia centrada en el origen de radio 1, me los va a mandar a otra circunferencia centrada en el origen de radio 1. Es decir, que la circunferencia centrada en el origen de radio 1 me lo manda a otra circunferencia centrada en el origen de radio 1. Hasta ahí no hay ninguna variación, es decir, hay una invarianza. Pero
todos los puntos que están dentro de la circunferencia, es decir, todos los puntos del círculo en el plano Z, fíjense, van a parar afuera de la circunferencia en el plano W. Y viceversa. Todos los puntos que están en azul, es decir, todos los puntos que en el plano, yo acá puse W y lo voy a corregir porque ahí hay un error, ¿sí? Vamos a corregirlo. Ahora sí, es plano Z. Decíamos entonces, todos los puntos azules que están por fuera de la circunferencia centrada en el origen de radio 1, fíjense que a W me los manda adentro. Es decir, puntos de la circunferencia centrada en el origen de radio 1 van a parar a puntos de la circunferencia centrada en el origen de radio 1. ¿Sí? Los puntos que están dentro de una circunferencia me los manda afuera de la circunferencia. Y los puntos que están afuera de la circunferencia me los manda adentro. Me los invierte. De ahí el nombre de transformación inversión. Analíticamente, bueno, acá lo estoy mostrando, ¿sí? Por ejemplo, estoy mostrando esto nada más. Los puntos que están sobre la circunferencia y dentro, es decir, el círculo, ¿sí? A este círculo, ¿cómo se lo puede escribir? Bueno, ya hemos visto cómo se escribe la ecuación de un círculo. Centrado en el origen de radio 1. Va a ser de la forma módulo de z menor o igual que 1. Módulo de z menor o igual que 1 es la ecuación de un círculo centrado en el origen de radio 1, ¿sí? Pero ahora, ¿qué hacemos? Vamos a aplicarle la transformación inversión, ¿sí? En este caso, la inversa. ¿Por qué? Porque z, ¿sí? Z es igual a 1 sobre W. Yo quiero ver en qué se transforma en el plano W. Como z es igual a 1 sobre W, entonces donde dice z, reemplazamos por 1 sobre W. ¿Y qué nos queda? Nos queda módulo de 1 sobre W menor o igual a 1. Ahora, por propiedad de módulos, distribuimos el módulo en el numerador y en el denominador. El módulo de 1 es 1 y en el denominador nos quedó módulo de W. Así que nos tenemos 1 sobre módulo de W menor o igual que 1. Lo que hacemos ahora es multiplicar a ambos miembros por módulo de W y termina quedando módulo de W mayor o igual a 1. ¿Y qué es esto? Esto sería el exterior, esto lo que representa es una región, sería el exterior, ¿sí?, de una circunferencia centrada en el origen de radio 1. Entonces, todos los puntos que están sobre una circunferencia centrada en el origen de radio 1 y menor a ella, es decir, todos los que están en el círculo, fueron a parar a todo lo que está por fuera de esta circunferencia. Por eso digo que todo lo que está en rojo, adentro, fue a parar afuera, y justo los puntos verdes que están sobre la curva van a parar a otra circunferencia de igual tamaño. De ahí el nombre, repito, de ahí el nombre de inversión. También acá podría mostrarlo al revés. Podríamos mostrar módulo de z mayor o igual que 1. Es decir, todo lo que está en la región azul, por el mismo procedimiento, nos va a terminar quedando módulo de W menor o igual que 1. Todo lo que está adentro. No lo escribí, sí, pero simplemente lo estoy comentando porque el procedimiento es exactamente el mismo. De ahí viene entonces, repito, el nombre de transformación inversión, porque me invierte. Todo lo que está adentro va a parar afuera y todo lo que está afuera va a parar adentro. Lo interesante de la transformación inversión, ¿sí?, que tiene que ver, bueno, como dije yo recién, con una de las aplicaciones que son la carta de Smith y demás, que tiene que ver con circunferencias, con rectas, y acá aparecen de vuelta circunferencias. Digo que la transformación inversión es una muy buena transformación compleja cuando queremos transformar o cuando estamos trabajando con rectas o circunferencias o segmentos de recta o arcos de circunferencia. Ya cuando estamos trabajando con otro tipo de regiones como regiones parabólicas y cuya frontera es una parábola o es una elipse o algún otro tipo de curva, ya la transformación inversión no conviene. Ahí convendrá usar otro tipo de transformación. ¿Se acuerdan que en el primer video de transformaciones yo hablé que existe una tabla de transformaciones donde me dan lo que tengo en Z, me dan a lo que yo quiero llegar en W, ¿sí? Y esa tabla me dice, bueno, qué f de z tengo que usar para convertir esto en esto. Pero decíamos, la transformación inversión es muy buena cuando la región o cuando el fenómeno que yo estoy estudiando se lo puede representar a través de rectas, como dijimos, o segmentos de rectas, circunferencias o arcos de circunferencia, porque como vamos a ver ahora, la transformación inversión justamente transforma rectas y circunferencias en rectas y circunferencias, ¿sí? Por eso que es muy útil
con esto que le estábamos diciendo recién. Y vuelvo a repetir, si ustedes googleasen carta de Smith, ¿sí? Van a ver justamente estos nomogramas que yo les decía, es decir, estas gráficas que yo les decía, ¿no? Donde van a ver un montón de circunferencias no concéntricas, ¿no? Que está relacionado con esto que vamos a ver ahora específicamente. Bien, decíamos entonces, la utilidad principal de la transformación inversión es para conjuntos de puntos, ¿sí? Cuyas fronteras obedecen a rectas o circunferencias. ¿Sí? Bueno, vamos a plantearlo. Aclaro que ustedes en el apunte tienen la demostración. Yo acá simplemente lo voy a comentar, pero todo el desarrollo algebraico, que es muy sencillo porque es un reemplazo, ¿sí? Ustedes en el apunte de transformación conforme, ahí tienen esto con mayor detalle, con gráficas, ¿sí? Caso por caso, con gráficas, y tienen, como decíamos, la deducción algebraica, que no es para nada complicada. Es un reemplazo y nada más. En el plano Z, supongamos que en el plano Z tenemos, fíjense, esto que está escrito acá es la ecuación general de una circunferencia. Acuérdense de álgebra o de geometría, ¿sí? Es la ecuación general de una circunferencia, ¿sí? A por x cuadrado, bueno, acá yo no voy a usar más la letra Y, voy a usar la letra I. Decíamos A por x cuadrado más y cuadrado más bx más ci más d igual 0, donde A, B, C y D son constantes reales. Repito, esta es la ecuación general, como vemos, la ecuación general, ¿sí? O también se la conoce como ecuación canónica de una circunferencia. Entonces, en el plano Z, ¿sí? Supongamos que en el plano Z tenemos una circunferencia. Acá también quiero hacer una aclaración, como vamos a ver ahora, ¿sí? Fíjense que si la constante A vale 0, se cancela el primer término y lo que queda escrito, bx más ci más d igual 0, esa es la ecuación general o la ecuación canónica de una recta. Entonces, ¿qué significa? Que podemos pensar a las rectas, repito, podemos pensar a las rectas como circunferencias de radio infinito. Cosa que no es descabellado lo que estoy diciendo, porque si ustedes tienen una circunferencia, ¿sí? Y el radio de la circunferencia lo voy aumentando, lo voy haciendo cada vez más grande, empiezo a tener circunferencia cada vez más grande, más grande, más grande, y da la sensación como que el arco superior o el arco inferior en la hoja, supongamos que fuera una hoja de carpeta, cada vez es más grande y da la sensación como que fuera enderezándose, ¿no? Fuera enderezándose y en el infinito termina siendo una recta. Digo, parece descabellado, pero en realidad no es tampoco tan descabellado, porque a ver, pensemos, si nosotros miramos hacia el horizonte, ¿sí? En un día de playa o en un día soleado, si podemos tener la posibilidad de estar en la playa o estar en un campo y vemos hacia el horizonte, vamos a ver que el horizonte, ¿sí? Es recto, ¿sí? El horizonte es una línea recta. Ahora bien, nosotros estamos en un planeta que es prácticamente una esfera, ¿sí? Tiene curvatura. Lo que pasa es que nosotros, el tamaño nuestro comparado con el planeta es tan pequeño que, claro, cuando yo me paro y miro hacia el horizonte me da la sensación que es una línea recta, que el horizonte es una línea recta, pero en realidad no es una línea recta. Bueno, acá la idea sería la misma, ¿sí? Para una circunferencia, si yo el radio lo voy aumentando hacia infinito, ¿sí? Podemos pensar que lo que queda, ¿sí? Lo que queda es una recta. Entonces, tenemos planteado acá, repito, tenemos planteado acá la ecuación general de una circunferencia si A es distinto de 0. Y si A es igual a 0, lo que queda es una recta. Así que entonces en el plano Z, con esa ecuación general, vamos a tener rectas o circunferencias según como sean las constantes, que ahora lo vamos a ver. Decíamos entonces, esto ustedes lo tienen en el apunte desarrollado. Fíjense que si nosotros ahora, donde dice X y donde dice Y, reemplazamos, fíjense, reemplazamos por las ecuaciones de la transformación inversa, es decir, donde dice X, reemplazamos por U sobre U cuadrado más B cuadrado. Y donde dice Y, reemplazamos por menos B sobre U cuadrado más B cuadrado. Si hacemos ese reemplazo y empezamos a hacer álgebra, ¿sí? Distributiva, común denominador, etcétera, 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 empezamos a hacer álgebra, se llega a otra ecuación, ¿sí? Se va a llegar a otra ecuación ahora en el plano W. ¿Por qué? Porque la ecuación ya no tiene más variable X e Y, sino que ahora tiene variable U y B. ¿Y a qué ecuación se va a llegar? Y bueno, se va a llegar a esta ecuación que ustedes tienen acá, que es D
por u cuadrado más b cuadrado más bu menos cb más a igual 0. ¿Sí? Que si ustedes observan, si ustedes miran la ecuación esta, ¿sí? Desde el punto de vista matemático, esta ecuación es idéntica a la de arriba. Si la de arriba me representaba circunferencias o rectas en el plano z, la de abajo tiene la misma estructura, simplemente que está escrita en otras variables porque estamos ahora en otro plano, en el plano W, pero la de abajo me representa también, la de abajo también tiene una estructura de ser circunferencias o rectas, ¿sí? ¿Qué significa entonces? Lo que les decía recién, que la transformación inversión transforma rectas y circunferencias en rectas y circunferencias. Bueno, ahora vamos a ir viendo caso por caso, ¿sí? A través de este cuadrito, que ustedes en el apunte también lo tienen, ¿sí? Y esto no es para nada difícil, porque fíjense, supongamos en el plano Z, ¿sí? Supongamos en el plano Z, ¿sí? ¿Qué pasa si la constante A es distinta de 0 y la constante D es distinta de 0? Hablo en el plano Z. Si A es distinta de 0, se trata de una circunferencia, ya dijimos. Y si D es distinta de 0, si el término independiente es distinto de 0, significa que se trata de una circunferencia, ¿sí?, que no pasa por el origen. Acá, por favor, no confundan circunferencia que esté centrada en el origen, circunferencia que esté centrada en el origen, a una circunferencia que pase por el origen, ¿eh? Son dos cosas distintas, por favor, no confundan, ¿sí? Entonces, decíamos, si A y D son distintos de 0, si A y D son distintos de 0, se trata de una circunferencia que no pasa por el origen. Entonces, ven, en el plano Z vamos a tener una circunferencia que no pasa por el origen, que no pasa por el origen, ¿sí? Por ejemplo, podría ser una como esta que no pasa por el origen, o esta, si yo la corro un poco más hacia la derecha, ¿sí?, o hacia arriba, no pasa por el origen. Entonces, circunferencia que no pasa por el origen, ¿en qué se va a transformar en el plano W? Bueno, dijimos que si las constantes A y D son distintas de 0, ahora vamos a la ecuación en W. Si A es distinta de 0 y D es distinta de 0, lo que queda es la ecuación de otra circunferencia que no pasa por el origen. Como D es distinto de 0, se trata de una circunferencia. Y como A es distinta de 0 y ahora es el término independiente, ¿sí?, significa que no pasa por el origen, que es lo que tenemos acá. Así que en definitiva, cuando A y D son distintas de 0, circunferencias que no pasan por el origen se transforman en circunferencias que no pasan por el origen, ¿sí? Este cuadro es muy bueno porque entonces ya me da una idea, con solo conocer las constantes A y D, cómo van a ser, ya me da una idea entonces de la figura que yo tenga en el plano Z, en qué se va a transformar en el plano W. Bueno, después habrá que hallar la ecuación, ¿no? Pero yo ya de antemano sé en qué se va a transformar, qué es lo que voy a tener, a qué voy a llegar al plano W. Sigamos. Ahora tenemos la constante A distinta de 0, es decir, que en el plano Z, si A es distinta de 0, se trata de una circunferencia. Y D igual 0. D igual 0, si el término independiente es 0, ¿sí?, entonces se trata de una circunferencia que sí pasa por el origen. Porque de hecho, si ustedes reemplazan a la X y a la Y por 0, si reemplazan a la X y a la Y por 0, todo esto les termina dando 0. Como D vale 0, ¿sí? Entonces ahora en el plano Z tenemos una circunferencia que pasa por el origen. Por ejemplo esta pasa por el origen. ¿En qué se va a transformar en el plano W? Bueno, dijimos que A es distinto de 0 y D es igual a 0. Ahora vamos al plano W. A es distinto de 0 y D es igual a 0. Si D es igual a 0, se cancela todo este término, por lo tanto significa que se trata de una recta. Y como A es distinto de 0, se trata de una recta que no pasa por el origen. Recta que no pasa por el origen. Así que en definitiva, circunferencias que sí pasan por el origen en el plano Z se van a transformar en rectas que no pasan por el origen en el plano W. ¿Sí? De hecho, ahora igual lo voy a explicar, pero fíjense, acá tenemos una circunferencia que pasa, ¿sí?, una circunferencia que pasa por el origen en el plano Z, y fíjense que se transformó en esta recta paralela al eje imaginario, ¿sí?, se transformó en esta recta en el plano W, ¿sí?, que no pasa por el origen. ¿Ven? Circunferencia que pasó por el origen en el plano Z se transformó en una recta que no pasa por el origen en el plano W. En este caso se transformó en esta recta perpendicular al eje real, ¿sí?
Bien, sigamos ahora. Ahora tenemos la constante A igual 0 y la constante D distinto de 0. En el plano Z, si la constante A es igual a 0, se cancela el primer término, por lo tanto se trata de una recta. Y si la constante D es distinta de 0, si el término independiente es distinto de 0, se trata entonces de una recta que no pasa por el origen. ¿Ven? Acá tenemos recta que no pasa por el origen en el plano Z. ¿Y en qué se va a transformar en el plano W? Bueno, dijimos que si A vale 0 y D es distinto de 0, ahora vamos a la ecuación en el plano W. Si D es distinto de 0, se trata de una circunferencia. Y como A vale 0, como el término independiente vale 0, se trata entonces de una circunferencia que sí pasa por el origen. Porque de hecho si a U y a B la reemplazamos por 0, quedaría 0, acá 0, 0, y esto ya dijimos que valía 0. Entonces, recta que no pasa por el origen en el plano Z, se va a transformar en el plano W en una circunferencia que sí pasa por el origen. ¿Sí? Y por último, ¿qué pasa si ahora las dos constantes A y D valen 0? Bueno, en el plano Z, si la constante A vale 0, se cancela este término y se trata de una recta. Y si D vale 0, se trata de una recta que pasa por el origen. ¿Sí? Recta que pasa por el origen en el plano Z. ¿Y en qué se va a transformar en el plano W? En otra recta que pasa por el origen, porque dijimos que si D vale 0, se cancela este término, por lo tanto se trata de una recta, y si A vale 0, se trata de una recta que pasa por el origen. Así que en definitiva, rectas que pasan por el origen en el plano Z se van a transformar en rectas que pasan por el origen en el plano W. Como ven, este cuadro entonces es bastante interesante porque nos permite saber si yo tengo una región en el plano Z cuya frontera son rectas o segmentos de rectas, o son circunferencias o arcos de circunferencia, yo ya sé en qué se va a transformar en el plano W. Obviamente, y acá quiero recalcar, ustedes por ahí pueden tener una región en el plano Z, supongamos que tuvieran un cuadrado, donde los cuatro lados son segmentos de recta. En realidad, esos segmentos de recta están contenidos en rectas, ¿sí? Que son justamente las rectas que me formarían el cuadrado. Ahora bien, cuando uno transforma, uno va a transformar toda la recta, ¿sí? Es decir, los cuatro lados del cuadrado están incluidos en cuatro rectas. Uno lo que va a transformar son las cuatro rectas. Uno va a tener en cuenta este cuadro, ¿sí? Si esas cuatro rectas pasan por el origen, no pasan por el origen, bueno, ¿en qué se van a transformar? En el plano W. Después, con una tabla de valores, dándole valores, ¿sí? A los vértices, dando algún valor interior, ¿sí? Algún valor exterior, digo, dándole un recorrido, un sentido. Bueno, después con esos datos vamos a ver esos segmentos, y ahora sí, los cuatro segmentos, en qué segmentos de recta o segmentos de arco, ¿sí? Segmentos de arco se van a transformar en W. Para ahí sí saber bien el cuadrado en qué se transformó en el plano W. Pero esa sería la idea, ¿sí? Esa sería la idea. Acá no vamos a trabajar con las ecuaciones de transformación como hacíamos con la lineal o con la cuadrática, sino que justamente vamos a trabajar a partir de estas ecuaciones, tratando de reconocer quién es A, B, C y D. Es mucho más fácil, ¿sí? Mucho más fácil. Recuerden que esto se utiliza cuando dijimos en el plano Z tenemos figuras cuyas fronteras son rectas o segmentos de rectas, circunferencias o arcos de circunferencia. Porque si tenemos una región cuya frontera es una parábola o una elipse o algún otro tipo de curva, bueno, esto ya no sirve y ahí sí vamos a tener que trabajar con las ecuaciones de transformación, y eso ya es mucho más laborioso, eso ya es mucho más, si se quiere, complejo o complicado, ¿sí? No es difícil, pero ya es mucho más laborioso porque ahí sí ya hay que empezar a trabajar con las ecuaciones de transformación. Pero en este caso, para este tipo de curvas o para este tipo de figuras cuya frontera obedece a estas curvas, ya tenemos un cuadro y, como vamos a ver, tenemos un método mucho más fácil de poder transformar esas figuras, ¿sí? Por ejemplo, acá les muestro un ejemplo sencillo, ¿sí? Supongamos que tenemos una circunferencia de centro 1, 0, radio 1, que pasa por el origen. Fíjense que yo acá le estoy asignando un recorrido, ¿sí? Sentido positivo o antihorario, porque como es una transformación conforme, ya hemos dicho que el recorrido se mantiene, ¿sí? Y también hemos asignado algunos puntos. Por ejemplo, supongamos que partimos del punto P, vamos hacia el punto P tiene coordenadas 2, 0. Vamos hacia el punto
Q, que tiene coordenadas 1, 1. Vamos hacia el punto R, que tiene coordenadas 0, 0. Y acá hay que tener cuidado, porque si tiene coordenadas 0, 0, ya dijimos que la imagen del 0 es el infinito. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y de 0, 0, ¿sí? Del punto R, vamos al punto S, que tiene coordenadas 1, menos 1. Y de S volvemos de vuelta a P, ¿sí? Y ahí dimos el giro completo. Bien, por lo que dijimos hoy, circunferencia que pasa por el origen, circunferencia que pasa por el origen, se transforma en recta que no pasa por el origen. Toda esta circunferencia se va a transformar en esta recta que no pasa por el origen. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Planteamos la ecuación de la circunferencia. En el plano Z tenemos que la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Va a ser x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿sí? Que es la ecuación de esta circunferencia. Lo que hacemos es desarrollar este cuadrado, ¿sí? Y lo llevamos a la forma, siempre hay que llevarlo a la forma canónica. ¿Para qué? Para poder identificar quiénes son las cuatro constantes A, B, C y D. Entonces, en el plano Z decíamos, si desarrollamos esto y lo llevamos a la forma canónica, nos queda que en el plano Z tenemos la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 2x igual 0, ¿sí? Bien, si ahora esta ecuación ustedes la comparan con la que está acá arriba, simplemente con mirar y comparar, podemos ir identificando quiénes son esas cuatro constantes. ¿Ven? Acá tenemos x cuadrado más y cuadrado multiplicado por ¿cuánto? X cuadrado más y cuadrado multiplicado por 1, porque acá adelante no hay nada. Por lo tanto, A vale 1. La constante A vale 1. Luego, acá dice Bx. ¿Quién está multiplicando la X? El número menos 2. Por lo tanto, menos 2 va a ser B. B va a ser la constante B, va a ser igual a menos 2. Luego, CI. ¿Hay acá un término con I? No. Por lo tanto, la constante C vale 0. Dice más D. ¿Hay algún término independiente acá? No. Por lo tanto, la constante D vale 0. Entonces ven, comparando la ecuación que ustedes tienen o que a ustedes les dan, comparándola con la ecuación general, podemos ir identificando quiénes son las cuatro constantes A, B, C y D. Una vez que ustedes tienen las cuatro constantes, la van a reemplazar en la otra ecuación en el plano W, para ver en qué se transformó. Sabiendo yo ahora que se va a transformar en una recta, yo sé que la ecuación que me va a tener que dar es una recta que no pase por el origen, ¿sí? A partir del cuadro. Entonces, estas cuatro constantes las vamos a reemplazar en la ecuación de abajo. Ven, acá yo ya la he reemplazado. En el plano W, fíjense, D valía 0, así que sería 0 por U cuadrado más B cuadrado. Después decía más BU, pero B es negativo, sería menos 2 por U, menos 2 por U. Luego venía menos C por B, pero C vale 0, así que sería menos 0 por B. Luego venía la constante A más A vale 1, así que más 1 igual 0. Se cancela este término, ¿y qué nos queda? Nos queda que en el plano W vamos a tener la ecuación menos 2U más 1 igual 0. Es decir, si ustedes despejan la U, nos quedó en este caso que en el plano W vamos a tener la recta constante U igual 1 medio, que es esta roja que ustedes ven acá. Así que en definitiva se está cumpliendo lo que dice el cuadro. Circunferencia que pasa por el origen se transformó en una recta que no pasa por el origen. De casualidad quedó una recta así perpendicular al eje polar, porque podría haber quedado una recta inclinada, es decir, una recta con pendiente. La cuestión es que no pase por el origen, ¿eh? Aclaro, la cuestión es que no pase por el origen. Bien, después, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es, yo acá no lo hice, pero una tabla de valores, ¿sí? Como dijimos, estos puntos P, Q, R y S tienen coordenadas. Bueno, para armar una tabla de valores, ustedes van a usar las ecuaciones de transformación, obviamente, para poder armar esa tabla de valores. Por ejemplo, el punto P tiene coordenadas 2, 0. La X vale 2 y la Y vale 0. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo acá, donde dice X por 2 y donde dice Y por 0. Si reemplazamos, ¿sí? Acá iría 2 al cuadrado 4, acá iría 0. Así que 2 cuartos sería 1 medio, ¿sí? Y dijimos, la Y vale 0 y la X vale 2, así que acá me quedó 0. Así que nos quedó el punto 1 medio 0. 1 medio 0. Así que el punto P de coordenadas 2, 0 va a parar al punto 1 medio 0, que es el que está ahí sobre la recta, y sobre el eje real U, P', ¿ven? Ahí está el punto. Ahora fíjense, le doy la coordenada Q, es decir, nos vamos moviendo hacia Q. El punto Q tiene coordenadas 1, 1. Vamos de vuelta acá. Reemplazamos a la X por 1 y a la Y por 1. Si reemplazamos a la X por 1 y a la Y por 1,
1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1, en el denominador nos queda un 2, así que acá nos quedaría un medio, ¿sí? Y acá nos quedaría menos un medio. Así que el punto 1, 1 va a parar al punto un medio menos un medio. Es decir, que este punto Q, su imagen es este punto Q'. ¿Qué significa entonces? Que a medida que nos vamos moviendo en el sentido positivo o antihorario por el arco superior de la circunferencia, fíjense, a partir del eje real yo me voy moviendo hacia abajo, me voy moviendo hacia el menos infinito. Acá llegamos a la cuestión del 0, 0. Bueno, obviamente 0, 0 yo acá no puedo reemplazar por 0 arriba y 0 abajo porque me quedaría 0 sobre 0. Pero ya dijimos que la imagen del 0, la imagen ¿sí? La imagen del 0, decíamos, la imagen del 0 va a ser el infinito. Es decir, que el 0 complejo, ¿sí? El 0 complejo o el par 0, 0, en la tabla vamos a poner infinito complejo, ¿sí? El 0 complejo va a parar al infinito complejo. ¿Qué significa entonces? Que fíjense que cuando vamos de Q a R, cuando en el plano Z, cuando vamos de Q hacia el 0, 0, hacia el origen, acá en el plano W vamos de Q', hacia abajo, hacia el menos infinito. Ven que yo acá puse R' igual a infinito complejo. Y no lo marqué porque recuerdo lo que dijimos hoy. El infinito complejo puede estar en cualquier dirección. ¿Qué significa? Que cuando yo acá en el plano Z me voy acercando al origen, en el plano W me voy alejando por la recta U igual a un medio, me voy alejando hacia el menos infinito, hacia abajo. Cuando pasamos por el origen, pasamos por R, fíjense que ahora vamos de R a S. Vamos de R, que es el 0, 0, a S. S tiene coordenadas 1, menos 1. Si ustedes reemplazan acá a las coordenadas, a la X y a la Y por 1, menos 1, les va a terminar dando un medio, un medio. Es decir, que la imagen de S está acá arriba. ¿Y qué significa esto? Mucho cuidado, por ahí parece traído de los pelos lo que voy a decir, pero es así. Fíjense, decíamos, cuando por la curva, cuando nos movemos de Q hacia el origen R, acá nos movemos en el plano W, nos movemos del punto Q' hacia, en línea recta hacia abajo, nos vamos hacia el menos infinito. Cuando en el plano Z vamos del origen R, ¿sí?, hacia el punto S, ahora vamos por el arco inferior, vamos del punto R, que sería el origen, hacia S, y ojo con esto, yo acá dije que voy hacia el menos infinito, ¿sí? Doy una vuelta por el menos infinito y vengo desde arriba. Desde el infinito, vengo porque cuando yo acá estoy del origen yendo hacia S, acá estoy viniendo del infinito porque la imagen del 0, 0 es el infinito y como el infinito puede estar en cualquier dirección, vengo desde el infinito hacia S'. Ven que si yo acá voy del origen hacia S, del infinito por la recta, U igual a un medio, vengo desde el infinito, ¿sí?, hacia S'. Y cuando voy en el plano Z del punto S al punto P, acá voy de S', voy a P'. Es decir que dimos una vuelta completa y acá hemos recorrido la recta completa. Lo que pasa que lo que está traído de los pelos es que cuando paso por el origen, ahí está la cuestión, cuando yo paso por el origen, yo de acá, del punto Q', doy una vuelta, por ahí lo muestro así, doy una vuelta por el infinito, entre comillas todo lo que estoy diciendo, doy una vuelta por el infinito y desde el infinito vengo por la recta U igual a un medio, ¿sí?, hacia el punto S cuando yo voy moviéndome. Digo, está traído de los pelos esto, ¿no? Pero bueno, pero la idea es esa. La idea es que todos estos puntos que conforman esa circunferencia van a parar a todos los puntos de la recta. Entonces fíjense que cuando yo acá me muevo en el sentido positivo antihorario, sobre la recta me voy moviendo de arriba hacia abajo. Por eso que es importante en las transformaciones e inversiones, y en realidad en cualquier transformación, es importante darle puntos sobre la frontera para ver a dónde van a parar el plano W. Para tener una idea justamente de lo que está pasando acá y a medida que nos vamos moviendo de una determinada manera acá, cómo nos vamos moviendo de una determinada manera de este otro lado en el plano W. Pero esa sería la idea. Fíjense que acá también puse R'. ¿Ven? Yo puse R' infinito complejo, R' infinito complejo. Porque el R' puede estar en cualquier lado.
Porque como dijimos que la imagen del origen, la imagen del 0, 0 es el infinito complejo y puede estar en cualquier dirección, entonces fíjense que puse R' infinito complejo acá porque me voy hacia abajo, hacia el infinito, doy una vuelta por el infinito y vengo desde el infinito, por eso que puse R' de vuelta acá arriba, vengo desde el infinito hacia S'. Esa sería la idea entonces. Así que en las transformaciones inversión hay que tener en cuenta esto, siempre y cuando yo tenga una figura que pase por el origen, porque si la figura que a mí me dan no pasa por el origen y no contiene al origen, este problema no lo voy a tener. Y acá también quiero hacer una observación. Si en el plano Z me dan una figura cerrada que no pase por el origen y no contenga el origen, supongamos este círculo yo lo corro acá arriba, ¿ven? No pasa por el origen ni contiene el origen. ¿Qué significa entonces? Que una figura cerrada en el plano Z que no contenga al origen se va a transformar en otra figura cerrada en el plano W que tampoco va a contener al infinito, porque justamente va a ser una figura cerrada, ¿sí? Va a ser una figura cerrada, ¿sí? Y tampoco va a contener el origen, obviamente. Entonces, figuras cerradas en el plano Z que no contengan al origen se va a transformar en figuras cerradas en el plano W, ¿sí? Que no va a contener al origen. Ahora bien, figuras, fíjense, figuras cerradas que contengan al origen, ¿sí? Figuras cerradas que contengan al origen se van a transformar en figuras abiertas en el plano W. ¿Por qué figuras abiertas? Y porque justamente si contiene el origen, si pasa por el 0, 0, o supongamos que esto lo corre un poco y el 0, 0 está ahí adentro, como la imagen del 0, 0 es el infinito, entonces una figura cerrada se va a transformar en una figura abierta. Yo acá solamente transformé los puntos de la circunferencia, pero supongamos que yo hubiera transformado todo el círculo, es decir, los puntos de la circunferencia y todo lo que está ahí adentro. Tomemos un punto de ahí adentro, a ver a dónde va a parar, si va a parar a la derecha o a la izquierda de la recta. Por ejemplo, tomemos el punto 1, 0, ¿ven? El punto 1, 0 sería el centro de ese círculo, ¿no? Si fuera toda la curva más todo lo que está ahí adentro. El 1, 0, a ver, el 1, 0 ¿dónde va a parar? Reemplazamos a la X y a la Y por 1, 0. 1, 0, ¿sí? Acá nos quedaría 1 y acá nos quedaría 0. Así que el 1, 0 va a parar al 1, 0. ¿Sí? El 1, 0 va a parar al 1, 0. El 1, 0 estaría por acá. ¿Qué significa entonces? Que si yo hubiera tomado toda esta curva y todos los puntos que están ahí adentro, van a parar. Los puntos de la curva ya dijimos que van a parar a esta recta. Y todos los puntos que están ahí adentro van a parar de la recta U igual a 1/2 hacia la derecha. ¿Qué significa? Que me queda todo un semiplano. Nos va a quedar todo un semiplano. Así que todos los puntos que están en este círculo se transformaron en el semiplano que va de U igual a 1/2 hacia la derecha. Y ven lo que yo les decía. Sería una figura que contiene al origen, una figura cerrada que contiene al origen, se termina transformando de este semiplano hacia la derecha, se termina transformando en una figura abierta. Se termina transformando en una figura abierta. Y por ahí sí se vería mejor cuando voy acá, voy hacia el infinito, ¿sí? Voy hacia el infinito, doy una vuelta por el infinito y vengo desde arriba, que sería la frontera, ¿sí? La frontera de este semiplano, ¿sí? Entonces, figuras cerradas que contengan al origen se van a transformar en figuras abiertas en el plano W y viceversa. Figuras abiertas que yo tenga en Z se va a transformar en figuras cerradas. ¿Por qué? Porque si la imagen del cero complejo es el infinito, al revés, la imagen del infinito complejo va a ser el cero, ¿sí? Por esto que estamos diciendo acá, ¿sí? Entonces, figuras cerradas que yo tenga en el plano Z que contenga el origen se va a transformar en figuras abiertas en el plano W. Y figuras abiertas en el plano Z que contienen al infinito, porque son figuras abiertas, ¿sí? Figuras abiertas que yo tenga en el plano Z se va a transformar en figuras cerradas en el plano W que va a contener al cero, obviamente, porque la imagen del infinito va a ser el cero, ¿sí? Eso va a pasar. Y cualquier figura en el plano Z que no contenga el origen se va a transformar en una figura cerrada, ¿sí? Figura cerrada que no contenga el origen, ¿sí? Se va a transformar en una figura cerrada en W. Y una figura abierta que no contenga el origen, porque supongamos que yo podría tener un semiplano que vaya de acá para allá, que no contiene el origen, una figura abierta que no contenga el origen en plano Z, se va a transformar en otra figura abierta. Es decir, cerrada, cerrada, abierta, abierta, siempre que no contenga el origen. Y cuando contiene el origen,
se produce el cambio. Cerrado, abierto, abierto, cerrado. Eso hay que tenerlo presente, ¿sí? Si contiene o no contiene al origen, si contiene o no contiene al infinito. Y teniendo en cuenta estas operaciones. Recuerden que en la transformación inversión, la imagen del cero es el infinito complejo y la imagen del infinito complejo es el cero complejo. ¿Sí? Por eso que se está trabajando en el plano complejo ampliado. Para eso se definieron estas operaciones. ¿Sí? Lo que sí, acá no es tan fácil como hicimos con las transformaciones lineales. ¿Se acuerdan? De, por ejemplo, que teníamos una figura, era un triángulo, donde teníamos segmentos de recta, donde veíamos dónde varía la X. La X varía de 0 a 1, la Y varía de 1 a 0. Bueno, y podíamos determinar en el plano W, ¿sí? De dónde a dónde varía la U o de dónde a dónde varía la B. Bueno, acá ya no es tan sencillo. Eso se puede hacer a veces cuando en el plano Z tengamos una figura, ¿no? Cuya frontera sea X igual 0 o igual 0. ¿Por qué? Porque si X igual 0, se cancela esto, se me cancela esto, yo puedo simplificar y ahí podría ver el valor de B entre dónde y dónde varía o viceversa. De hecho, esto ustedes lo tienen en algunos ejercicios, ejemplos resueltos, ¿sí? Pero ya cuando la frontera de la región que a mí me dan, por ejemplo, una curva como esta, donde ni la X ni la Y valen 0, sino que acá se trata de una circunferencia, ya no es tan fácil, ¿sí? Determinar acá cómo varía la B, cómo varía la U. Bueno, en este caso la U es una constante, ¿sí? Simplemente mostrando con estos puntos, como yo les decía recién, yendo de P a Q, de Q a R, nos damos cuenta que vamos desde P' hacia abajo. Es decir, que el arco superior de la circunferencia se transforma en esta semirrecta que va desde el eje U hacia el menos infinito. Y el arco inferior de la circunferencia se transformó en la semirrecta superior, ¿sí? Que viene desde infinito hacia el punto P'. Pero esto nos damos cuenta a partir de los puntos, a partir de puntos que nosotros les vamos dando. Por eso que es importante, ¿sí? Asignar puntos, porque eso nos va a permitir, nos va a dar una idea de lo que vamos obteniendo en el otro plano, ¿sí? Y esto es para cualquier transformación, ¿sí? Para cualquier transformación. Fíjense, acá simplemente abajo lo que estoy mostrando es esto que yo les comentaba recién. Por ejemplo, el arco superior, ¿no? El arco superior, yo me muevo, fíjense, me muevo así, de P a Q y Q a R. A medida que yo me voy moviendo así, las X varían, ¿sí? Las X varían de 2 a 0, ¿sí? Repito, a medida que nos vamos moviendo de esta manera, las X varían de 2 a 0. Las Y es, por eso digo que acá se complica más, porque fíjense, a medida que yo me muevo sobre esta curva, la X varía de 2 a 1 y la Y varía de 0 a 1 a medida que voy subiendo. Pero después, cuando yo me muevo por este otro cuarto de curva, la X varía de 1 a 0 y la Y varía de 1 a 0. Es decir, va disminuyendo. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Simplemente acá lo que quiero mostrar es que en el arco superior, ¿sí? La X varía de 2 a 0. La X varía de 2 a 0 porque me muevo así, en el sentido positivo antihorario. Y la Y simplemente es mayor a 0. Mayor o igual a 0. En el primer cuarto, la Y va subiendo. En el segundo cuarto, la Y va disminuyendo. Pero en ambos casos, la Y es mayor a 0. Yo lo que quiero ver, tener una idea, semicircunferencia o arco superior, ¿a dónde va a parar sobre la recta? Bueno, como tenemos que la X varía de 2 a 0, y la X es U sobre U cuadrado más B cuadrado, donde dice X reemplazamos por eso. Y como Y es mayor o igual a 0, y ya sabemos que la Y es menos B sobre U cuadrado más B cuadrado, reemplazamos. Ven, acá abajo dice menos B sobre U cuadrado más B cuadrado mayor o igual a 0. De la primera, multiplicamos los tres miembros por U cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Por U cuadrado más B cuadrado. Suponiendo que U y B no son 0 simultáneamente. ¿Sí? Y como es positivo, la desigualdad no cambia. Así que multiplicamos los tres miembros por U cuadrado más B cuadrado. Y de la segunda también. Multiplicamos a ambos miembros por U cuadrado más B cuadrado. De la primera, ¿qué quedó? Quedó 2 por U cuadrado más B cuadrado mayor o igual que U mayor o igual que 0. Si multiplicamos los tres miembros. Y de la segunda, si multiplicamos los dos miembros, quedó menos B mayor o igual que 0. Ahora bien, de la primera, si ustedes observan, quedó 2 por U cuadrado más B cuadrado mayor o igual que U mayor o igual que 0. Así que me voy a quedar con esta parte donde dice U mayor o igual que 0, que es lo que tengo acá. Cosa que es cierto, porque toda la curva se transformó en la recta U igual a 1 medio. Así que U es mayor o igual que 0, se cumple. Y de la segunda, ven que dice menos B mayor o igual que 0. Multiplicamos por menos 1 a ambos miembros y nos quedó B menor o igual que 0. Recuerden que cuando multiplicamos por un número negativo, la desigualdad se invierte.
y nos quedó b menor que 0. ¿Qué estamos diciendo entonces con esto? Con esto estamos diciendo que estamos recorriendo el arco superior. Entonces, el arco superior, ¿sí?, de la circunferencia, vamos acá. La u es positiva, cosa que es cierto, porque es u igual medio, la u es positiva, pero la b es negativa. ¿Qué significa la b negativa? Que vamos de acá hacia abajo, que es lo que decía hoy cuando yo fui reemplazando a los puntos por las coordenadas y fuimos viendo estos puntos a dónde van a parar. Es decir, lo que habíamos dicho hace unos minutos atrás, que todo el arco superior se transforma en la semirrecta que va de P' hacia abajo, hacia el menos infinito. Y todo el arco inferior, si hiciéramos este mismo análisis, pero ahora para el arco inferior, todo el arco inferior, ¿sí?, corresponde a la semirrecta de arriba. Simplemente que si yo sigo el recorrido, en realidad vengo desde el infinito hasta P'. Si yo no le doy bolilla al recorrido, imagínense que yo esto no le doy bolilla, ¿sí?, y digo el arco superior y el arco inferior, bueno, si yo no le doy bolilla al recorrido, aclaro, el arco superior se transforma en la semirrecta de abajo y el arco inferior se transforma en la semirrecta de arriba. Es decir, sacaríamos las flechas, ¿no? Si yo no tomo en cuenta el recorrido, las flechas las tenemos que sacar. Pero decíamos, la flecha, fíjense que acá la dejo para que vean que si yo esto lo recorro así, esta recta la estoy recorriendo de esta otra manera. Bien, ya hemos finalizado. Con esto entonces tenemos una síntesis de lo que es la transformación inversión. Ustedes en los apuntes tienen, como dije, con más ejemplos, tienen esto graficado caso por caso, tienen, como decíamos, ejercicios y ejemplos resueltos, ¿sí?, donde tenemos regiones en el plano Z donde la frontera, por ejemplo, pueden ser segmentos de recta, arco de circunferencia y demás, y ver en qué se transforma en el plano W. Obviamente que acá la forma no se mantiene, fíjense que para nada se mantiene, porque una circunferencia se transformó en una recta, y si fuera todo el círculo, la circunferencia más todo lo de adentro, se transforma en el semiplano derecho que ustedes tienen acá. Entonces, como ven, la forma no se mantiene, pero sigue siendo conforme. Sigue siendo conforme. ¿Qué significa? Que si yo tomara cualquier punto de la curva, por ejemplo, ¿sí?, si yo tomara cualquier punto de la curva Q y trazara dos curvas, ¿se acuerdan como hicimos en el primer video? Dos curvas C1, C2 con las tangentes T1, T2 y midiera el ángulo. Y la imagen de Q es Q'. Y las imágenes de esas curvas, supongamos que estuvieran por acá, y trazo las tangentes, y el ángulo ese alfa, van a ver que es igual que ese ángulo alfa' en el plano W. Es decir, eso va a suceder. Eso significa que es conforme. De hecho, justamente para cualquier punto del plano complejo Z ampliado, ahora sí, vamos a tener que la transformación es conforme, que es lo que necesitábamos, que es lo que realmente uno necesita en las aplicaciones, que la transformación que yo aplique sea conforme. Por esta cuestión de que, por ejemplo, se mantenga el sentido del recorrido. Acá el sentido del recorrido positivo es el antihorario, en este caso el sentido positivo es de arriba hacia abajo, por ejemplo. Que obviamente esto tendría aplicaciones en ingeniería, aplicaciones en física, en asignarle un recorrido justamente, en asignarle un sentido de recorrido. O como vamos a ver más adelante en otros videos, cuando calculemos integrales, donde ahí sí también importa el sentido del recorrido, ¿sí?, de una curva. Como decíamos entonces, esto es una síntesis, ustedes lo complementan con los apuntes, con los ejemplos que tienen resuelto, y como siempre decimos, como siempre digo, ¿sí?, cualquier duda que tengan, me consultan. Nos vemos entonces en el próximo video, que sería el último video de las transformaciones elementales, que es la bilineal, que es el cociente de dos lineales. De hecho, esta ya hemos dicho, este es un caso particular de una bilineal. Pero vamos a ver una bilineal un poquitito más completa, ¿no? Simplemente vamos a ver las características y demás, ¿no? Y cómo se resolvería y qué es lo que provoca una transformación bilineal, porque después ustedes ya en los apuntes ya tienen unos cuantos ejemplos resueltos de transformaciones bilineales, pero eso va a ser en el próximo video. Espero que esto, como siempre digo, que esto les haya servido, que haya sido lo más claro posible, ¿sí? Discúlpenme si hablo rápido, ¿sí? Porque lo que pasa es que no quiero tampoco que el video se extienda muy largo, porque si no se hace muy pesado, y a veces hablo rápido y ya se han dado cuenta que por ahí me trabo, así que les pido disculpas, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo la próxima.